Buenas noches y muy buenas noches a todos los amigos, a todas las estaciones que están a la escucha por acá por la frecuencia 146, 200 MHz. Y también a la escucha por el sistema SDR del amigo Eduardo, ubicado en la comuna de Providencia, que amablemente lo habilita y mantiene funcional y operando para que todos lo podamos utilizar. Saludos también para Eduardo, la Charlie Alfa 3, Eco Alfa Papa, así que está a la escucha por ahí. Soy Cristian, Charlie Eco 3, Romeo Hotel Alfa, y siendo las 22:30 aproximadamente del día viernes 6 de diciembre de 2024, damos comienzo a un nuevo capítulo en el QSO monotemático de los días viernes, transmitiendo en directo desde la comuna de La Florida, operando al momento un equipo Yaesu modelo FTM 400. También estamos con una antena colineal y recuerda también que estamos en el mapa de APRS en la página web www.aprs.fi, la página web de las estaciones con sistema de geolocalización satelital, tanto fijas como móviles. Les recuerdo también mi correo en caso de algún mensaje, alguna comunicación. Mi correo es simplemente mi indicativo, charlieco3, Romeo Hotel Alfa, @gmail.com. Y en este capítulo número ya 37 de los monotemáticos, no vamos a estar nuevamente con el amigo José, lamentablemente, así que quien por motivos personales, tuvo que estar ausente, y desde ya un saludo al amigo José si está a la escucha ahí en la frecuencia. Así que como siempre que el amigo José se ausenta, aprovecho de tomarme igual de todas maneras la frecuencia para estar con ustedes un rato y aprovechar de hacer el tercer capítulo ya del programa personal que he bautizado como Pioneros en Radioficción. Donde básicamente me dedico a hablar o a relatar la vida y obra de algún personaje de la historia universal que de una u otra manera sus contribuciones han repercutido de manera importante en el desarrollo no solo de nuestros hobbies, sino que del mundo entero, y por supuesto rendirle a manera personal un gran reconocimiento, un gran homenaje, contando justamente su historia. Y el personaje que nos convoca hoy día es bastante conocido en realidad por todos. Lo han denominado el padre de la radio. Con eso les digo todo. Revolucionó el mundo de las comunicaciones al demostrar que era posible transmitir señales a través del aire, sin necesidad de utilizar algún medio físico como un cable. Nació en Italia en 1874. Él no solo fue un inventor visionario, sino que también un gran innovador práctico que convirtió sus ideas en herramientas fundamentales para la sociedad moderna. Su trabajo, pionero en la telegrafía inalámbrica, marcó el inicio de una nueva era tecnológica, sentando las bases para la radio, la televisión y las comunicaciones inalámbricas que hoy consideramos imprescindibles. Quizás muchos de ustedes ya lo están adivinando, lo tienen en la mente. Y así es, amigo, hoy día nos toca rendirle homenaje a un grande entre los grandes que nos representa a muchos. Me refiero al gran Guillermo Marconi, un hombre cuya curiosidad y determinación transformaron la manera en que nos conectamos como humanidad. Don Guillermo Marconi, físico e inventor italiano, nació un 25 de abril de 1874 en la ciudad de Bolonia, Italia, a quien se atribuye el invento de la radio o la telegrafía sin hilos. Su padre, don Giuseppe Marconi, de buena familia, terrateniente italiano, y madre Annie Jamison, de origen irlandés.
Desde niño Marconi mostró mucho interés por la física y por la electricidad. Aunque no asistió tan formalmente a la universidad, recibió tutorías privadas en ciencia y tecnología, estudiando las teorías electromagnéticas de Maxwell y los grandes experimentos que realizó el físico alemán que ya vimos en el capítulo anterior de Pioneros, Heinrich Hertz. Sin embargo, igual alcanzó a cursar estudios en Liorna y más tarde, de todas maneras, en la Universidad de Bolonia y Florencia, donde se aficionó a los experimentos con las ondas electromagnéticas hertzianas. Bueno, así llamadas en honor a Heinrich Hertz, que había descubierto su propagación en el espacio en 1887. Ya hacia 1894 comenzó a investigar la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas en casa de su padre en Bolonia, incrementando paulatinamente la distancia entre transmisor y receptor desde los 30 centímetros hasta los centenares y centenares de metros. Fue en el año 1895 cuando Guillermo Marconi, en la villa Grifone, cerca de Ponecchio, en Bolonia, hizo las primeras experiencias que constituyeron la primera realización práctica de las ondas electromagnéticas para transmitir señales a distancia. Bueno, ahora bien, cuando se exponen estos hechos de importancia científico-técnica tan trascendental, se dice que Marconi logró su experimento aprovechando la naturaleza de las ondas electromagnéticas que habían sido ya descubiertas por Heinrich Hertz en 1885 y que habían sido también estudiadas sucesivamente mediante múltiples investigaciones experimentales plenamente satisfactorias también por el italiano, profesor también de Marconi, don Augusto Righi, quien estudió la óptica de estas ondas, verificando en ellas las leyes y los fenómenos de la reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción y polarización relacionadas, todo esto con la naturaleza de la luz. En 1897, Guillermo Marconi logró transmitir señales a una distancia de 6 kilómetros. Este éxito lo llevó a patentar de todas maneras su sistema de telegrafía inalámbrica en el Reino Unido, Inglaterra, obteniendo financiamiento y apoyo institucional para continuar con sus investigaciones. En lo que se refiere a la recepción, se dice que Marconi aprovechó el cohesor de ondas electromagnéticas ya inventado por Kalsecki Onesti, el cual había demostrado en una serie de interesantes experiencias que las limaduras metálicas no conductoras contenidas en un tubito de vidrio se vuelven conductoras bajo la influencia de extracorrientes, vibraciones sonoras, etc. Se dice además que Marconi introdujo simplemente, tanto en el aparato transmisor como en el aparato receptor, un nuevo dispositivo, la antena y la tierra, sin aclarar explícitamente la fundamental importancia de esta innovación absolutamente marconiana, sin la cual no se habrían aprovechado nunca prácticamente las ondas hertzianas, ni tenido la posibilidad de la transmisión de las ondas electromagnéticas a grandes distancias. Para aclarar mejor la importancia del descubrimiento de Guillermo Marconi, es importante recordar los dispositivos de Hertz y de Marconi para así poder resaltar sus grandes diferencias tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista conceptual. En su estructura formal, el dispositivo de Hertz consistía en dos pequeñas esferas metálicas unidas cada una con dos esferas metálicas más grandes, como vimos en el capítulo anterior.
Entre las dos pequeñas esferas que constituyen el llamado espinterómetro, el espinterómetro es una máquina productora de altas diferencias de potencial para lo que suele usarse corriente alterna con un transformador elevador de tensión, con un regulador de tensión también. Bueno, donde estallan chispas por efecto de una elevada diferencia de potencial producida a los extremos del secundario de un carrete de Ruhmkorff. Con este oscilador, Hertz pudo producir oscilaciones eléctricas de frecuencia elevada que causan perturbaciones electromagnéticas ondulatorias en el espacio circundante al oscilador y que se propagan en todas direcciones. Heinrich Hertz pudo verificar este hecho con un receptor que consistía básicamente en un círculo metálico interrumpido para dejar un pequeño espacio en el aire donde estallan las pequeñas chispas cada vez que se excita el oscilador. En cambio, en el dispositivo de Marconi se encuentra una marcada diferencia respecto al dispositivo de Heinrich Hertz, tanto en el aparato transmisor como en el aparato receptor. En el transmisor, en lugar del oscilador simétrico aislado usado por Hertz, Marconi usó el oscilador asimétrico antena-tierra, que está formado por un hilo vertical que constituye la antena unida inferiormente a uno de los electrodos del espinterómetro, cuyo otro electrodo está unido al suelo mediante una lámina o toma de tierra como conocemos. Así, Marconi vino a modificar radicalmente las propiedades de irradiación del oscilador, ya que las oscilaciones por él efectuadas, la Tierra era un factor sumamente importante. La importancia de este factor de la Tierra en la propagación de las ondas electromagnéticas fue una intuición genial, pues todos los físicos y matemáticos que se ocuparon del estudio de las ondas electromagnéticas de aquel tiempo no lo previeron o negaron dicha influencia simplemente. En lo que se refiere a la recepción, en lugar del simple receptor de Hertz en forma de círculo metálico, encontramos nuevamente el dispositivo antena-tierra unido con el cohesor, ideado en otras investigaciones por el científico Calzecchi Onesti y modificado por Marconi, quien lo construyó con electrodos de plata y polvo de níquel y plata en un tubito de vidrio donde hizo el vacío con considerable aumento de la sensibilidad y seguridad y robustez de funcionamiento. El aparato transmisor y receptor contiene además particularidades ingeniosas que hacen de esta primera estación radiotelegráfica creada por el entonces joven de 21 años Guillermo Marconi un conjunto maravilloso en sus detalles. Las primeras experiencias y sobre todo las sucesivas grandiosas experiencias transoceánicas hechas en 1901 no son una mera consecuencia necesaria desde el punto de vista científico hechas por Hertz, ya que son completamente distintas y tienen un carácter completamente diverso. Las experiencias de Hertz, aunque geniales, eran experiencias básicamente de laboratorio que tenían un fin puramente científico de materializar la maravillosa profecía matemática de Maxwell, el cual, como sabemos, generalizando los fenómenos del electromagnetismo de Ampère y de la inducción electromagnética de Faraday, pudo establecer una serie de ecuaciones que expresan las relaciones entre el campo eléctrico y el campo magnético cuando varían con el tiempo y prevén entonces la existencia de las ondas electromagnéticas. Por el contrario, los experimentos de Marconi, los más grandiosos que habían sido hechos hasta entonces, han tenido como laboratorio ni más ni menos que el globo terráqueo, el globo terrestre entero. El laboratorio de Marconi fue de hecho el Océano Atlántico, Océano Pacífico o el Mar Mediterráneo. Y tenían como fin
la creación de un nuevo método de envío de señales a larga distancia, sin hilos conductores de por medio, decisivamente original y sin precedentes antes que Marconi. Además, la intuición de Marconi, acompañada por una seguridad de sus previsiones, por una fe y una perseverancia sin igual, se aprecia aún más por efecto de dos circunstancias que habrían desanimado a cualquiera que no hubiese sido dotado por las elevadas cualidades de este genio italiano. La primera circunstancia es que el mismo Hertz, Heinrich Hertz, que fue sin duda uno de los más grandes físicos de su tiempo, de su época, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que las ondas electromagnéticas, de las cuales había demostrado empíricamente su existencia, pudiesen tener aplicaciones prácticas en las comunicaciones telegráficas y telefónicas, simplemente contestó de manera muy negativa. La segunda circunstancia es que en la época de las primeras transmisiones marconianas, los mejores matemáticos y físicos de su tiempo, negaron la posibilidad de transmitir señales sin hilos conductores a una distancia superior a aquella correspondiente al obstáculo de la curvatura de la Tierra. Pero Marconi tenía tal fe, tal claridad del hecho físico de la propagación de las ondas electromagnéticas irradiadas por su dispositivo Antena Tierra, que continuó de 1895 hasta 1901 sus investigaciones, y en estos años de intenso trabajo alcanzó a perfeccionar su estación transmisora y receptora, aumentando la potencia y la sensibilidad de los diversos dispositivos que utilizaba, hasta obtener un aparato que daba la posibilidad de aquellas maravillosas experiencias transoceánicas ejecutadas en la noche del 11 al 12 de diciembre de 1901. No está mal agregar que también los resultados de estas experiencias dieron lugar a violentas discusiones científicas y se llegó hasta incluso negarlas, fundándose sobre la teoría matemática elaborada un año después por uno de los grandes matemáticos de aquel entonces, el científico matemático Poincare, publicada en el año 1902 en el Annuaire pour en 1902 Bureau de Longitude en Francia, en París, 1902. En una memoria titulada Noticia de Telegrafía del Sur, según la cual se mostraba como imposible la transmisión de señales radiotelegráficas a distancias superiores a los 300 kilómetros, sea por la débil acción inductiva como por el obstáculo debido a la curvatura terrestre. En la experiencia de radiotransmisión ejecutada por Marconi en 1901 entre la estación transmisora de Poldhu, Inglaterra, y San Juan de Terranova, Canadá, la distancia no era 300 kilómetros, sino que 3.500 kilómetros. Y el obstáculo debido a la curvatura terrestre es comparable, como se puede verificar con un simple cálculo, a una montaña de una altura de 400 kilómetros aproximadamente. Si nos ponemos a analizar las causas del grave error cometido por todos los más grandes físicos y matemáticos del tiempo, para poner también aquí en evidencia la genialidad de Marconi, que fue el único que interpretó justamente el fenómeno de la irradiación y de la propagación de las ondas electromagnéticas. En el hecho físico de la irradiación y de la propagación de las ondas electromagnéticas se consideraba solamente la acción inductiva y se negaba que la Tierra participara en el fenómeno. En cambio, Marconi, con una intuición que asombra, percibió que el fenómeno del campo eléctrico y de la propagación de las ondas electromagnéticas
Es el campo eléctrico y no el magnético el que permite realizar las radiocomunicaciones. Marconi fue el único que, además de haber inventado, desde el punto de vista técnico, los dispositivos radiotransmisores y radioreceptores, tuvo la visión clara, desde el punto de vista científico, reitero, del fenómeno, intuyendo que en la propagación de las ondas electromagnéticas entraba en juego no solo el campo magnético, sino el campo eléctrico, e intuyendo además la importante acción que tenía la Tierra en la propagación misma, acción que ni las ecuaciones de Maxwell pudieron predecir. Por esto, se podría afirmar que Marconi, con sus primeras experiencias y sobre todo con las transoceánicas, además de haber resuelto prácticamente uno de los más maravillosos problemas técnicos desde el punto de vista científico, vino también a completar las experiencias de Hertz, demostrando empíricamente las propiedades del campo electromagnético, completando así la demostración experimental de las ecuaciones de Maxwell. Además, la intuición con la cual Marconi debió prever la esencia del fenómeno de la propagación de las ondas electromagnéticas tienen más valor aún debido a las grandes distancias a las que experimentó. En efecto, para definir bien el estudio de la propagación, sería necesario poder determinar una relación matemática en función de los parámetros de una estación de radio, como por ejemplo puede ser la altura de la antena, la intensidad de la corriente, la transmisión, la longitud de la onda empleada, en relación a la intensidad recibida por la antena receptora, puesta a una determinada distancia de la estación que transmite. Se han establecido varias fórmulas con este propósito, pero se ha reconocido que el interés de tales fórmulas es, en la práctica, muy relativo, dado que el fenómeno de la propagación, como todos sabemos, depende de un gran número de factores, de elementos, aerológicos, meteorológicos, solares, etcétera, que varían, ¿no es cierto?, en el tiempo y en el espacio, y es muy difícil a veces de determinar. Además que a Marconi se le debe el mérito de dar a las ondas electromagnéticas la maravillosa posibilidad de las comunicaciones entre los seres humanos, ya que sin su obra, las ondas electromagnéticas habrían quedado por mucho tiempo simplemente como un objeto de estudio en los laboratorios de física ahí olvidados. Y a aquellos que han escrito y escriben, que han dicho y dicen que Marconi no ha hecho otra cosa que poner el oscilador de Hertz en posición vertical, se deberá contestar que no es verdad, no es así. De todas maneras, también en base a estas opiniones, podría decirse que, por ejemplo, para llegar a América saliendo de Europa, bastaría con navegar simplemente hacia el occidente, algo muy simple. Claro, después de que Cristóbal Colón ya enseñó el camino, ¿no es cierto? Las ondas hertzianas, que como hemos dicho, fueron sacadas por Marconi de los laboratorios y lanzadas por los espacios al servicio inmediato de la civilización, dieron lugar a una nueva rama de la ciencia, la radiotecnia o estudio de las comunicaciones radiales. Y Marconi no solamente fue el creador de esta nueva rama de la ciencia, sino que fue el hombre que más que todos contribuyó a su prodigioso y rapidísimo desarrollo. Para poner mejor en evidencia las innumerables dificultades, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista técnico, que tuvo Marconi en mejorar y perfeccionar su primitivo sistema, es necesario aclarar que Marconi no pudo aprovechar todas las leyes y relaciones válidas para los fenómenos y aparatos utilizados en la electrotecnia, conocidas hasta ese momento, dado que tales leyes y tales relaciones no son válidas para los fenómenos y sistemas utilizados en la radiotecnia. Marconi tuvo que intuir, estudiar, verificar nuevas leyes y nuevas relaciones para poder aplicarlas a la realización y aprovechamiento de sus dispositivos.
En efecto, la electrotecnia, que estudia las corrientes continuas o alternas a baja frecuencia industrial, puede obtener resultados correspondientes a la realidad, aún admitiendo que las acciones de los campos eléctricos, campos magnéticos, se transmiten a distancia en forma instantánea. Mientras que en la radiotecnia, que estudia las corrientes oscilantes a alta frecuencia, no se puede hacer más que hipótesis simplificativas, a veces equivocadas, ya que se obtendrían resultados no correspondientes a la realidad. Todo esto porque el tiempo necesario para propagar la acción eléctrica y magnética ya no es más despreciable respecto al periodo. Tiempo pequeñísimo en el caso de las corrientes oscilantes a alta frecuencia, por ejemplo. Se puede entonces decir que hay una diferencia sustancial entre la electrotecnia y la radiotecnia. Lo mismo se podría decir, por ejemplo, entre la mecánica clásica y la mecánica relativística. Entonces es válido afirmar que Marconi es el creador de la electrotecnia relativística, ¿no es cierto? Además, Marconi no quedó conforme con el haber tenido la primera idea genial y de haberla sostenido con perseverancia única contra la incomprensión y adversión general, sino que quiso continuar contribuyendo a esta nueva rama de la técnica creada por él. Y se puede afirmar que Marconi fue el primero en introducir las innovaciones que la ciencia permitía. Fue en definitiva que contribuyó más que todos al desarrollo maravilloso de esta nueva rama de las comunicaciones que tenía su inicio incipiente en esa época. De hecho, en los primeros aparatos usados por Marconi se verificaban numerosos inconvenientes, entre los cuales uno de los más graves era que el sonido que ellos producían en el parlante del receptor no era muy claro, sino medio ruidoso, y se confundía fácilmente con los ruidos producidos por los disturbios, por todos conocidos nosotros, atmosféricos. Marconi fue el primero en mejorar la estación radiotransmisora con el sistema de chispa más estable mediante su esfinterómetro rotante. Fue el primero en realizar una notable mejora en la estación radioreceptora con la invención de su genial cohesor de ondas de funcionamiento por demás regular, el detector llamado magnético Marconi. La excitación directa de la antena transmisora daba lugar a un fuerte descenso de las ondas irradiadas y nos daba la posibilidad de aumentar más allá de un cierto límite la potencia oscilante de la emisión. Marconi desde sus primeras experiencias verificó estos dos graves inconvenientes y antes de la histórica experiencia transoceánica pudo eliminar estas desventajas a su estación transmisora. Él descubrió, de hecho, en el año 1900, el método de la excitación indirecta que está descrito en su famosa patente número 47, redactada con una sutileza y una precisión tal que contra ellas chocaron sin resultado varias firmas de diversos países que querían, con pequeñas modificaciones o transformaciones, aprovecharse del descubrimiento de Marconi. El método de la excitación indirecta de Marconi consiste esencialmente en tener separada en la antena la función del oscilador de aquella del irradiador, y en él producir la descarga oscilante en un circuito aislado, cerrado, que tiene una determinada capacidad e inductancia, y no en el circuito abierto de la antena tierra. Este circuito cerrado oscila bien, si se regulan oportunamente sus constantes, pero irradia poco. Pero es posible transferir por inducción electromagnética buena parte de su energía al radiador, o sea, el circuito abierto antena tierra. Y para lograr transferir esta energía en las condiciones de máxima eficiencia, Marconi puso en sintonía el circuito radiante antena tierra con el circuito oscilante, igualando los periodos de oscilación. El conjunto de los resultados científicos técnicos obtenidos por Marconi se pueden considerar la primera parte de su gran obra.
obra fundamental que ha creado las bases de las radiocomunicaciones. Pero a esta gran obra le sigue otra verdaderamente poderosa que se refiere al estudio experimental y técnico de tres ramas fundamentales de la radiotecnia. Así podemos mencionar como primer ítem el estudio del comportamiento de la propagación de las ondas electromagnéticas de diferente longitud, de las ondas largas, las ondas medias, las ondas cortas, las ondas ultracortas y a las microondas u ondas casi ópticas, adoptando Marconi como laboratorio experimental o el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Mediterráneo, etc. Como un segundo ítem tenemos el estudio y la creación de los sistemas irradiantes convenientes por cada tipo de onda. Ya como un tercer apartado tenemos el estudio y la creación de los diferentes transmisores y receptores que utilizó, aptos para variadas ondas también en las más variadas aplicaciones civiles, militares, aeronáuticas, marítimas. En todos estos estudios nos faltan ciertamente importantísimas contribuciones de sabios y técnicos de todo el mundo que se dedicaron con enorme intensidad a esta sugestiva rama de la técnica, pero la personalidad de Marconi domina de todas maneras sobre todos. Guillermo Marconi fue el primero en verificar, después de numerosas experiencias transoceánicas con diferentes longitudes de onda, que la potencia que se necesita para obtener las radiocomunicaciones con ondas cortas es inferior a aquella necesaria para las ondas largas. La razón esencial de este comportamiento descubierto por Marconi está en el hecho de que sí es cierto que las ondas más largas se atenúan menos rápidamente que aquellas más cortas, por efecto de la absorción sobre la superficie terrestre. También es cierto que las ondas más cortas dan lugar a refracción y reflexiones en las altas capas de la atmósfera, de modo que en ellas vuelven a la superficie terrestre con pequeñas atenuaciones también después de recorridos muy largos. Marconi, después de haber verificado experimentalmente el ventajoso comportamiento en la propagación de estas ondas cortas, comenzó enseguida en 1916 el estudio de estas ondas y con un trabajo experimental y técnico poderoso pudo resolver los más importantes problemas técnicos relativos a esta rama de la radiocomunicación. Y también aquí, para aclarar mejor un poco las enormes e innumerables dificultades que Marconi tuvo que superar, es necesario afirmar que las ondas cortas, menores a 100 metros, se diferencian totalmente de las ondas más largas por fenómenos especiales que derivan de la altísima frecuencia de las oscilaciones. Estos fenómenos, que eran completamente desconocidos cuando Marconi inició sus investigaciones sobre estas ondas cortas, ¿no es cierto?, necesitan en la construcción de los aparatos normas muy diversas de las que se aplican para las ondas largas. En efecto, con el aumento de la frecuencia, las corrientes alternas tienden a circular en la parte periférica de los conductores, en lugar de hacerlo por el centro, lo que hemos visto en otros capítulos de los monotemáticos como el efecto Skin. De aquí un aumento notable en la resistencia ómnica de los conductores y una consiguiente pérdida de energía por efecto térmico, obviamente. Análogamente, las pérdidas por efecto de inducción en los cuerpos circundantes crecen notablemente con la frecuencia. Además, el aumento de la frecuencia, como sabemos muy bien los radioaficionados, hace aumentar la reactancia inductiva y hace disminuir la reactancia capacitiva, con la consecuencia de que las corrientes oscilantes de altísima frecuencia son fácilmente desviadas por los conductores cercanos por efecto de esta capacidad. Esta pequeña capacidad puede proporcionar en realidad un pasaje de menor obstáculo que el que ofrece, por ejemplo, la inductancia en las espiras de las bobinas. Cuando esto sucede, la bobina no se comporta naturalmente más como una simple inductancia, sino más bien como una capacitancia.
Bueno, en fin, en otras consecuencias de la altísima frecuencia también es la facilidad con la cual los circuitos se inducen mutuamente, también conversado en monotemáticos anteriores, lo que significa que conductores también relativamente lejanos pueden recibir fuerza electromagnética inducida de bastante consideración incluso. Guillermo Marconi vivió hora por hora su gran invención. La defendió, la desarrolló, prácticamente le dedicó su vida entera. Es sabido que Guillermo Marconi tenía una habilidad experimental maravillosa que, unida con una manera toda suya de él de poseer e interpretar los fenómenos físicos, aumentaba de tal manera su poder de intuición que asombraba a quien en alguna forma tenía la suerte de colaborar o trabajar con él. Guillermo Marconi tenía una fuerza espiritual y una fe en sus previsiones inmensas. Y quizás en este aspecto característico de su genio reside el secreto de la realización de esta gran obra. ¿Cómo podía explicarse de otra manera, por ejemplo, el hecho de que la compañía Marconi, recién constituida, se aventuró en emplear todas sus fuerzas económicas en la construcción de la gran estación radiotransmisora transoceánica de Poldhu en 1901 y la reconstruyó nuevamente en el mismo año después de que un huracán la destruyera completamente, y esto para realizar lo que era juzgado por todos, especialmente por los máximos exponentes de la ciencia de aquel entonces, una mera utopía? Guillermo Marconi nunca hizo tentativas para transformar sus inventos en aparatos mortales o peligrosos. La prensa de aquel tiempo publicó que Marconi había inventado unas, comillas, radiaciones especiales, que la imaginación popular llamó rápidamente, comillas, rayos de la muerte. Sin embargo, el desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología han demostrado el absurdo de dichas afirmaciones. Muy por el contrario, Marconi puso las ondas hertzianas al servicio de la humanidad para las comunicaciones entre los hombres y que han salvado y salvan innumerables vidas. En 1909, Guillermo Marconi fue galardonado con el Premio Nobel de Física ex aequo junto al científico Carl Ferdinand Braun, este último por sus trabajos con el tubo rectificador de rayos catódicos. En 1910, Marconi logró un alcance de 6.000 millas marinas, más de 11.000 kilómetros entre un buque y la costa. Un año más tarde, al ir a inaugurar una estación emisora en Coltano, sufrió un accidente automovilístico que le ocasionó la pérdida de un ojo. El siguiente descubrimiento de Marconi fue el empleo de ondas de corta longitud que se reflejan mucho mejor en la ionosfera y que permiten reducir considerablemente la potencia emisora sin merma del alcance. El uso de las ondas cortas permitió la comunicación de Inglaterra con las colonias, particularmente con Sudáfrica, Australia e India. Con el fin de realizar todas las pruebas pertinentes, hizo de su yate, el Electra, su laboratorio privado. En 1914 fue elegido senador vitalicio en su país y en 1919 fue nombrado delegado plenipotenciario de Italia en las conversaciones de paz de París que siguieron a la Primera Guerra Mundial y en las que se sellaron los acuerdos con Austria y Bulgaria. Fue nombrado marqués en 1929 y un año más tarde presidente de la Real Academia de Italia. Aunque Marconi es considerado el inventor de la radio, otros científicos como Nikola Tesla y Alexander Popov también realizaron avances fundamentales en ese campo. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció algunas de las patentes de Nikola Tesla,
limitando el alcance del reconocimiento exclusivo a Guillermo Marconi. La tecnología inalámbrica de Marconi tuvo un impacto inmediato en la seguridad marítima. Uno de los ejemplos más destacados fue el uso del sistema para enviar señales de socorro durante el naufragio del buque Titanic en 1912, salvando numerosas vidas. En décadas siguientes, las aplicaciones de la tecnología de Marconi se extendieron al ámbito militar, al ámbito comercial. Su empresa, Marconi Company, lideró la producción de equipos de radiodifusión y comunicación militar durante la Primera Guerra Mundial. El trabajo de Marconi abrió el camino para el desarrollo de tecnologías como el radar, la televisión, el Wi-Fi, satélites de comunicación y muchos otros. Don Guillermo Marconi falleció el 20 de julio de 1937 de un sorpresivo ataque cardíaco tras realizar una visita al Papa Pío XI. Se declaró en el país luto nacional. Italia ha dado al mundo la energía eléctrica con las primeras experiencias de Luis Galvani y con la creación de la corriente eléctrica por medio de la maravillosa pila de Alejandro Volta. Y ha dado al mundo las ideas fundamentales para el progreso formidable de la electrotecnia con el teléfono de Antonio Meucci, el dínamo de Antonio Pacinotti, el motor a campo rotante de Galileo Ferraris. Italia, con Guillermo Marconi, ha dado al mundo la más maravillosa de las realizaciones, las radiocomunicaciones. Guillermo Marconi fue un visionario cuya contribución a las telecomunicaciones cambió el curso de la historia. Su trabajo no solo resolvió los problemas técnicos de su tiempo, sino que también anticipó un futuro en el que las ondas electromagnéticas conectarían al mundo de maneras inimaginables. A pesar de las controversias, su influencia en la ciencia y la tecnología sigue siendo incuestionable, consolidándolo como una de las grandes figuras más importantes de la historia de la humanidad, un verdadero pionero en radioafición. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back